Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 81 Chapter 81 de Carrot and the Stick Comentario Dan estaba sentado en una postura relajada en una silla grande y lujosa. Frente a él, el señor de la guerra Hayato permanecía de pie con la cabeza inclinada, en una clara muestra de respeto y temor. Has seguido las órdenes al pie de la letra, dijo Dan con calma. Tu control sobre el nuevo territorio fue rápido y eficaz. Hayato alzó ligeramente la cabeza, con voz completamente sumisa. Sí, señor dragón. Soy tu sirviente. Jamás me atrevería a desobedecer tus órdenes. Dan lo observó en silencio por un instante, analizando su expresión, sus rasgos y el tono de su voz. Pensó para sí mismo: parece que la dura advertencia que le envió la brutal aniquilación de su rival Takin y todo su ejército ha surtido efecto a la perfección. Hayato está aterrorizado. Es obediente. Completamente destrozado. Para Dan, esto era precisamente lo que se requería: súbditos totalmente sumisos, que ni siquiera soñaran con rebelarse y que ejecutaran órdenes sin vacilar. Sin embargo, Dan conocía bien la naturaleza humana. La presión y el miedo constantes, sin recompensa ni esperanza alguna, acaban provocando un colapso psicológico o una rebelión desesperada. Una persona acorralada y sin salida se vuelve peligrosa. Por lo tanto, pretendía seguir una filosofía probada a lo largo del tiempo: la zanahoria y el palo. El miedo y la recompensa. La amenaza y la promesa. Precisamente por eso, Dan le había concedido a Hayato una región mucho más extensa, casi duplicando su territorio. Al mismo tiempo, le había lanzado aquella sangrienta advertencia a medianoche. Ambas cosas eran necesarias. Ambas servían al mismo objetivo: el control absoluto. Muy bien, dijo Dan con voz firme pero clara. Lo que necesito que hagas en el próximo período es reforzar el control de las fronteras. Hizo una pausa. Bajo ninguna circunstancia debes entrar en conflicto militar con los caudillos vecinos. Nada de expansión, nada de guerras, nada de conflictos. Simplemente gobierna bien este territorio y mantén la estabilidad. Miró fijamente a los ojos de Hayato. Y te lo prometo, nadie podrá desafiar tu reinado, ni en tu vida ni en la de tus descendientes. Porque estarán protegidos por nosotros. Por los dragones. Fue una promesa poderosa. Una recompensa inmensa. Los ojos de Hayato se abrieron de par en par. ¿Protección eterna para su linaje? Esto era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Dan continuó con tono autoritario. Segundo, declárate oficialmente rey, no un caudillo, sino el rey de tu reino. Fortalece el comercio entre ciudades y aldeas. Haz que tu capital sea más grande, más fuerte y más próspera. Impulsa la agricultura y anima a los agricultores. Proporciónales herramientas y protege sus cosechas. Y concede a los agricultores la plena propiedad de las tierras que cultivan. Esta última orden fue radical para la época, donde la mayoría de los agricultores no eran más que siervos o esclavos que no poseían nada. Pero Dan sabía por experiencia que otorgar la propiedad aumenta enormemente la productividad. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia una mesa de madera cercana, en un rincón de la habitación. Sobre ella colocó un grueso pergamino de cuero, escrito de su puño y letra, que contenía docenas de órdenes y detalles específicos. En este pergamino encontrará un plan muy detallado sobre cómo administrar su región de manera eficiente, abarcando impuestos, comercio, agricultura, ejército y justicia. Absolutamente todo. Aplíquelo tal cual. No borre ni modifique nada. Miró fijamente a Hayato. Quiero que el territorio que gobiernas prospere. Quiero que sea fuerte, estable y próspero. Una región fuerte significaba un frente fuerte para su familia. Más recursos. Mayor estabilidad. Entonces Dan colocó un segundo pergamino junto al primero, más pequeño, pero escrito con la misma precisión. Este segundo pergamino contiene una lista de cosas que necesito que prepares para mí personalmente, dijo Dan. Deben enviarse de forma regular y puntual todos los meses. En ella, detallaba todas las necesidades básicas diarias de su familia: ropa variada para hombres y mujeres, para verano e invierno, y telas de alta calidad. Grandes cantidades de arroz, trigo y granos de excelente calidad. Papel auténtico, no de cuero, sino papel vegetal fabricado correctamente. Herramientas de metal como cuchillos, ollas y diversos utensilios.
Todo aquello de lo que carecía su familia en su aislamiento en medio de la naturaleza. Esta era, en esencia, una de las principales razones de su contacto con el mundo exterior: el acceso a recursos esenciales. Hayato, arrodillado en total sumisión, respondió su orden: mi señor. Me aseguraré de que cada orden se ejecute con absoluta precisión. Bien, respondió Dan con tono satisfecho. Luego guardó silencio un instante, como si estuviera pensando en otra cosa. Continuó con voz despreocupada. Parece que tienes una hija mayor en edad de casarse. En cuanto Hayato escuchó esas palabras, palideció de terror. Su corazón se aceleró. Pensamientos horribles inundaron su mente. ¿Su hija? ¿Por qué preguntaba por su hija? Sí, mi señor, respondió, con la voz ligeramente temblorosa. Mi hija mayor tiene 19 años. Su miedo se intensificó al pensar que el señor dragón la exigiría como sacrificio, como esclava o algo peor. Oscuros pensamientos nublaron su mente. Dan lo miró con calma, notando el miedo evidente. Con un tono ligeramente tranquilizador, le dijo: cálmate. Estás dándole demasiadas vueltas a las cosas y pensando negativamente. Pero Hayato no se calmó. En cambio, con voz desesperada, exclamó rápidamente: no me atrevo a objetar, mi señor. Si desea que se la ofrezca en sacrificio, lo haré. Como usted ordene. Estaba completamente dispuesto a sacrificar a su propia hija para apaciguar al temible dragón. Dan lo miró como si fuera un tonto. No hay necesidad de semejantes tonterías, dijo con un ligero desdén. Hizo una pausa y luego añadió con claridad: lo que quiero es que la entregues en matrimonio a uno de mis hijos. Al oír esto, Hayato dejó escapar un largo y audible suspiro de alivio. Un matrimonio. No un sacrificio. Una vez que comprendió la situación, su estado de ánimo cambió al instante. Golpeó el suelo con la cabeza, visiblemente emocionado y feliz. Con gran placer, mi señor. Es un honor supremo. Exclamó, con la voz llena de auténtico deleite. Interiormente, su mente iba a 1000 por hora. Esta es una oportunidad de oro. Aún no había casado a su hija, a pesar de que ya había superado la edad habitual para esta época, porque tenía la intención de casarla más adelante con un príncipe poderoso para forjar una alianza política. Pero ahora, en su situación actual, enfrentándose a este inmenso poder sobrenatural que lo controlaba por completo. Si lograba establecer un vínculo familiar mediante el matrimonio con los dragones, con esta fuerza misteriosa, él y su linaje obtendrían beneficios, protección y poder infinitos. Era mucho mejor que cualquier alianza con un caudillo cualquiera. Dan comprendió perfectamente el motivo de su repentino entusiasmo. Los humanos siempre piensan en sus propios intereses. Era natural y útil siempre y cuando sus intereses coincidieran con los de él. Luego, con tono autoritario, dio nuevas órdenes. A partir de hoy, declaren oficialmente que el bosque del dragón sagrado es también la tierra de sus ancestros, un territorio sagrado y heredado. Queda estrictamente prohibido el paso a cualquier persona, bajo pena de muerte. Desplieguen parte de su ejército en patrullas regulares para garantizar esto y mantener las fronteras. Se detuvo y añadió: además, establezcan una sede amplia y bien equipada en el bosque, en las afueras, no en el interior. Allí se entregará todo lo que solicito mensualmente. Dejarán los recursos allí y nosotros los recogeremos. Un punto de entrega secreto. Seguro y lejos de miradas indiscretas. Finalmente, Dan dijo con tono serio: un último asunto, y es muy importante. Quiero que me reúnas a mujeres jóvenes en edad de contraer matrimonio. Deben ser hermosas, sanas, puras y castas. Hizo una pausa y miró fijamente a Hayato. Porque deseo incorporarlas a mi linaje mediante matrimonio. ¿Lo entiendes? Esto también formaba parte de su plan: ampliar la familia e incorporar sangre nueva. Sus hijos necesitaban esposas, y el mundo exterior estaba lleno de mujeres adecuadas. Hayato respondió con rapidez y entusiasmo: sí, mi señor. Su orden. Reuniré a las doncellas más bellas y puras. Pensó otra oportunidad para complacer al maestro y vincular a mi familia aún más con este poder. Bien. Eso es todo por hoy. Entonces, sin decirle una palabra más ni despedirse, Dan desapareció al instante. Sin hacer ruido, sin dejar rastro. Fue como si nunca hubiera estado allí. Hayato permaneció arrodillado en la habitación ahora vacía, mirando fijamente el lugar donde su maestro dragón había estado sentado. Respiró hondo. Una vez, luego dos. Tantas órdenes. Grandes responsabilidades.
pero también inmensas oportunidades. Si lograba complacer a este misterioso maestro, el futuro de su familia estaría asegurado. Protegido. Poderoso. Se puso de pie lentamente, tomó con cuidado los 2 pergaminos de la mesa y comenzó a planificar. Le esperaba mucho trabajo. 2. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 82 Chapter 82 de Marriage Proclamation. Madres, hijos e hijas se reunieron en el gran salón principal de la familia. Al frente se sentaron los hijos mayores Sam, Sofía, Amy, León, Félix, Kai, Osi, Nanao, Sato y el resto de los hermanos mayores que habían superado los 20 años. Detrás de ellos se sentaron los niños más pequeños, y los bebés, los más pequeños, al fondo. El ambiente familiar era tranquilo, pero todos estaban atentos. Sabían que cuando su padre convocaba a toda la familia fuera de los horarios habituales, significaba que se avecinaba un anuncio importante. Dan miró fijamente a Sam, su primogénito y el mayor de todos sus hijos. Sam tenía ya 37 años. Sin embargo, aparentaba mucha menos edad, como si tuviera 20 y tantos, porque se había aplicado la primera versión del sello de vitalidad, la específica para los huesos, hacía exactamente 2 años, cuando cumplió 35. De hecho, todos los primogénitos de Dan que habían cumplido 35 años se habían aplicado con éxito el primer sello de vitalidad. Por consiguiente, todos parecían mucho más jóvenes de lo que eran. Sus rostros habían recuperado la juventud y sus cuerpos lucían mucho más vitales. Con una voz tranquila pero clara que resonó en todos los rincones del salón, Dan dijo: debes prepararte, Sam. Te casarás en los próximos días. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Sam quedó desconcertado por aquella repentina declaración. Se giró rápidamente hacia su madre, Rin, que estaba sentada entre las esposas, y la encontró con una amplia sonrisa. Era evidente que lo sabía de antemano. Volvió a mirar a su padre. En realidad, padre, dijo Sam, con un tono de voz que denotaba cierta vacilación. No estoy preparado para el matrimonio en este momento. Dedico todo mi tiempo a entrenar y desarrollarme, y creo que... No terminó de formular su frase antes de que Dan lo interrumpiera con una decisión tajante y definitiva: el asunto está zanjado. No hay nada más que discutir. Dan lo miró fijamente a los ojos con una mirada firme. Como eres el hijo mayor de toda esta familia, tienes la responsabilidad de asegurar la continuidad de su linaje. Ese es tu deber. Sam se calló al instante. Cerró la boca de golpe. No pudo oponerse a su padre tras una declaración tan tajante. Entonces su madre, Rin, habló desde su asiento con voz severa. Oye, pequeño bribón. Te vas a casar y punto. Jamás te permitiré seguir siendo un soltero empedernido cuando tengas 37 años. Sam la miró con una expresión de clara tristeza y súplica, pero ella no se ablandó en absoluto. Al contrario, su sonrisa se amplió, disfrutando de su leve sufrimiento. Tras esto, algunos de sus hermanos menores comenzaron a burlarse de él en voz baja, con susurros ahogados y risas. León, en particular, sonreía ampliamente, disfrutando al ver a su siempre serio hermano mayor en una situación tan embarazosa. Le susurró a Félix, que estaba a su lado, lo suficientemente alto como para que lo oyera a propósito. Parece que el hermano mayor por fin va a perder su libertad. Félix rió en voz baja. Sam los fulminó con la mirada, pero no pudo hacer nada. Dan se giró hacia ellos con una leve sonrisa divertida. Luego, con su habitual voz fría, pero con un toque de ironía, dijo: en realidad, no hay necesidad de burlarse tanto de él. Hizo una pausa y luego añadió: porque todos ustedes se casarán con él al mismo tiempo. Un silencio repentino se apoderó del lugar, seguido de una expresión de asombro en los rostros de los hermanos mayores. León se quedó boquiabierto, completamente atónito. Félix dejó de reír al instante. Incluso el tranquilo Sato arqueó las cejas con sorpresa. Mientras tanto, las 12 esposas de Dan exhalaron un suspiro de alivio colectivo y visible. El matrimonio de sus hijos mayores, sobre todo los varones que habían pasado los 30, las había preocupado durante años. Era la inquietud natural de cualquier madre: ¿cuándo se casará mi hijo? ¿Cuándo veré a mis nietos? Ahora, el asunto por fin estaba resuelto. Amplias sonrisas se dibujaron en los rostros de todas las esposas.
León miró rápidamente a Dan, abriendo la boca para protestar o preguntar algo. Pero se encontró con la misma mirada severa y resuelta de su padre, una mirada que no admitía réplica. Bajó la cabeza rápidamente y cerró la boca. Sí, padre, susurró en voz baja. Entonces Sam, que hacía apenas un minuto se había sentido avergonzado, comenzó a burlarse de León en respuesta. Susurró en voz alta. Parece que el hermano fiero también va a ser domado. Sonrió con una alegría claramente maliciosa. León lo fulminó con la mirada, pero no pudo responder. Ahora estaba en la misma situación. Dan notó que el ambiente en el pasillo se tornaba animado, familiar y alegre. Los hermanos intercambiaban miradas y susurros, las madres sonreían felices y las hijas reían en voz baja. Era una sensación cálida, algo poco común para él. Entonces, sin decirle una palabra más, desapareció de su sitio. Regresó a sus aposentos para continuar con su entrenamiento y sus diversas investigaciones. Interiormente, sintió un ligero alivio. Al menos había resuelto el problema de los matrimonios de sus hijos mayores, algo que tarde o temprano debía solucionarse. No podían permanecer solteros para siempre. La familia debía expandirse, crecer y perdurar. Era un deber, una necesidad. En cuanto a sus hijas Sofía, Amy, Ozzy y las demás hermanas mayores, el plan requeriría mucho más tiempo. Dan no las casaría con cualquier persona ajena a la familia. Su intención era encontrarles maridos idóneos y competentes, criándolas bajo su supervisión directa desde pequeñas. Los huérfanos o niños pequeños serían acogidos, criados en el seno familiar, educados e inculcados los valores y principios correctos. Cuando crecieran y se volvieran fuertes y aptos, se casarían con sus hijas. De esta forma, Dan podía asegurarse de que los maridos de sus hijas fueran completamente dignos de confianza, leales a la familia, poderosos e idóneos. Sin embargo, no las obligaría ni les impondría esto. A diferencia de sus hijos, les daría a sus hijas la libertad de elegir. Incluso si deseaban permanecer solteras toda la vida, no le importaría, siempre y cuando fuera realmente su deseo. Por esta misma razón, en su último encuentro, Dan le había ordenado a Yato que reuniera a huérfanos y niños pequeños, tanto varones como niñas de las aldeas y ciudades. Niños sin familia, sin vínculos familiares y sin un pasado que los uniera. Dan pretendía criarlos en el seno de la familia para solucionar este problema futuro. Las jóvenes huérfanas se casarían con sus hijos, especialmente los más pequeños. Y los jóvenes huérfanos, tras ser criados y educados, se casarían con sus hijas, si resultaban ser adecuados, por supuesto. Era un programa a largo plazo. Se aseguraría de que estuviera perfectamente adaptado a la naturaleza y los valores de su familia. Supervisaría personalmente su crianza desde los 5 o 6 años. En cuanto al entrenamiento de combate, les enseñaría chakra, técnicas y lucha, todo lo necesario para volverse poderosos. En cuanto a la ideología y los valores, se les inculcarían los principios familiares: lealtad absoluta, total discreción, cautela constante y la importancia de la familia por encima de todo. Él los formaría desde cero, construyéndolos a su antojo. Cuando crecieran, serían seguidores de su familia, ya fuera por servicio o por matrimonio. Eso daba igual. Leales. Fuertes. Confiables. Era un plan algo largo y complejo, pero necesario. La familia debía crecer, no de forma aleatoria, sino de manera precisa y planificada, bajo un control absoluto. Así es como se construyen los verdaderos imperios, no solo por la fuerza, sino mediante la planificación, la paciencia y una visión a largo plazo. Se sentó en su laboratorio y abrió su cuaderno personal. Retomó su investigación principal: el sello cerebral, nuevas técnicas de entrenamiento, energía espiritual, Fuinjutsu y Genjutsu. La vida continúa. Los planes siguen adelante. Y la familia crece. Lentamente. Con cautela. Pero con constancia. La foto de Sam Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 83, chapter 83 de First Wedding. Hoy, la familia Walt fue testigo de una gran celebración. Fue un evento excepcional y muy especial, un banquete multitudinario para conmemorar la boda del hijo mayor, Sam.
Exactamente una semana antes, la familia había dado la bienvenida a la nueva esposa de Sam, la hija de Lord Hayato, quien llegó junto con el primer cargamento de bienes y recursos que Dan había solicitado durante su última reunión. Dan quedó muy impresionado por la diligencia con la que Hayato ejecutaba sus órdenes con precisión y sin demora. Había proporcionado todo lo solicitado: ropa, arroz, trigo, papel y herramientas de metal, todo de buena calidad y en cantidades suficientes. Además, había enviado a su hija mayor, Inamori, con evidente placer y entusiasmo. No dudó ni un instante, mostrándose honrado por la oportunidad. En el gran salón principal de la familia, decorado de forma sencilla pero festiva con flores silvestres, telas de colores y numerosas lámparas, Inamori contempló a la familia reunida frente a ella. Esbozó una leve sonrisa, sintiéndose relativamente tranquila. Cuando su padre le anunció que finalmente se casaría, al principio no le gustó mucho la idea, algo natural para cualquier joven a la que le propongan un matrimonio concertado. Sin embargo, nunca se atrevió a protestar en voz alta y a rechazarlo directamente. En realidad, así eran las costumbres de aquella época. Las hijas no elegían a sus maridos, las familias decidían, y se esperaba obediencia. Además, su padre, Hayato, la había cuidado bien durante toda su vida, proporcionándole todo lo que pedía y sin maltratarla jamás. Incluso había accedido en numerosas ocasiones a sus peticiones a lo largo de los años, rechazando diversas propuestas de matrimonio de otros señores de la guerra. Pero comprendió, con realismo, que no podía escapar de ello para siempre, ni posponerlo más. A los 19 años, ya había superado la edad habitual para contraer matrimonio. Además, por lo que entendió de las vagas palabras de su padre pronunciadas sin muchos detalles, se casaría con un miembro de una familia poderosa y hermética que guardaba grandes secretos. Así pues, finalmente aceptó a regañadientes, resignándose a su destino. Sin embargo, cuando la enviaron desde el palacio en un carruaje cerrado, acompañada por varios guardias, y especialmente cuando vio que el viaje se dirigía directamente al bosque sagrado del dragón prohibido, sintió un poco de miedo. Su corazón se aceleró. Estaba angustiada. ¿El bosque del dragón? ¿La tierra prohibida? ¿Qué estaba pasando? Aún así, le costó mantener la calma exterior, sin mostrar temor en su rostro. Al llegar a la gran mansión recién construida al borde del bosque, vio al joven que había venido a buscarla y acompañarla en la siguiente etapa. Era un joven de unos 20 años, con el pelo corto, recogido en una coleta, de color azul celeste y unos ojos azules brillantes y atractivos. Un rostro apuesto de rasgos delicados. Se presentó con voz tranquila y cortés como su futuro esposo, Sam. En ese momento, dejó escapar un claro suspiro de alivio, sintiendo una gran tranquilidad. Al menos, se casaba con un hombre joven y guapo, no con un viejo gordo como había temido en secreto. Esto alivió enormemente su angustia interior. Pero al llegar al verdadero hogar de la familia, en lo profundo del bosque, quedó profundamente impactada. Había muchísimas personas, decenas todas con el mismo cabello azul celeste y los mismos ojos azules brillantes. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, todos con rasgos idénticos. Entonces lo comprendió: se trataba de una familia numerosa, oculta y aislada, y a partir de ese momento, sería una esposa más dentro de ese misterioso clan. Era una sensación extraña, un poco inquietante, pero también interesante. Entonces, una chica muy guapa, de su misma edad, se acercó a ella. Tenía el pelo largo y negro y unos ojos negros y cálidos, claramente diferentes a las demás. Sonrió amablemente y se presentó con entusiasmo. Bienvenida. Soy Rin. Tu suegra. La madre de Sam. Lo que dijo solo aumentó la sorpresa de Inamori. No podía comprender ni creer lo que oía. Esta joven. ¿Era la madre de su prometido? ¿Cómo? Pero Rin no le dio tiempo a pensar ni a preguntar. La tomó de la mano con evidente entusiasmo y la condujo suavemente hacia un grupo de otras hermosas chicas que estaban cerca. La presentó a todas con orgullo. Esta es Inamori. La esposa de mi hijo Sam. La primera novia de la familia. Todos le brindaron cálidas sonrisas y una sincera bienvenida. Inamori permaneció en silencio y observando durante los últimos días una semana entera de adaptación y familiarización. Lo que había presenciado y visto la impactó una y otra vez: una familia numerosa completamente aislada del mundo. Todos eran poderosos, incluso los niños entrenados en técnicas de combate. Las madres parecían muy jóvenes a pesar de que sus hijos eran adultos. Cosas extrañas. Ilógicas. Un poco aterradoras.
Pero poco a poco fue aceptándolo con el paso de los días. Sobre todo porque todos en la familia, desde el mayor hasta el menor, la trataban muy bien, con cariño, amabilidad y respeto. Sin crueldad. Sin arrogancia. Solo una bienvenida sincera. Inamori miró a su esposo, Sam, que ahora estaba sentado a su lado durante la celebración, y sonrió sinceramente. Él también la había tratado muy bien durante toda la semana, respetuoso, amable y paciente, explicándole las cosas extrañas con calma y sin presionarla. Estaba segura de que con el tiempo se enamoraría de él. Guapo, fuerte, amable y respetuoso, todo lo que una chica de esa época podía desear. Entonces giró la cabeza hacia el fondo del gran salón. Vio al joven sentado en la lujosa silla principal reservada para el jefe de familia. Parecía tener poco más de 20 años, con el pelo largo y azul recogido, y unos ojos azules fríos y penetrantes. En los últimos días, a través de susurros y explicaciones, Inamori había comprendido que todo en esa familia comenzaba con él. Él era el fundamento. El padre. El fundador. De hecho, se quedó profundamente impactada cuando supo que aquel joven era su verdadero suegro y padre de Sam, el abuelo de sus futuros hijos. ¿Cómo? Parecía más joven que el propio Sam. Pero lo comprendió después de algunas explicaciones vagas, secretos familiares, técnicas especiales. Lo aceptó y dejó de preguntar. También notó algo importante: siempre lo rodeaba un aura invisible, fría, dominante y aterradora, pero claramente perceptible. Hacía que todos los que se paraban frente a él inclinaran automáticamente la cabeza con respeto y temor, sin mirarlo directamente por mucho tiempo. Incluso sus hijos adultos le hablaban en voz baja, con clara sumisión. Poder. Autoridad absoluta. Incuestionable. El banquete y la gran celebración se prolongaron durante toda la noche, desde el atardecer hasta casi la medianoche. Esta fue la primera boda en toda la larga historia de la familia Walt. Un evento especial. Único. Digno de celebración. Las mujeres de la familia, las 12 esposas y sus hijas, habían preparado un festín abundante y variado: carnes asadas de venado, vaca y oveja. Pescado fresco de los ríos cercanos cocinado de diversas maneras. Muchísimas frutas: manzanas, uvas, algunas del bosque y otras de la nueva cosecha enviada por Ayato. Arroz cocido con especias. Diversas verduras. Y pan recién hecho. Incluso se sirvieron algunos dulces sencillos hechos con miel y frutas. Una larga mesa repleta de comida. Una cantidad impresionante. Todos comieron, bebieron y rieron. Los niños pequeños jugaban en los rincones. Los hermanos mayores intercambiaban chistes e historias. Las madres hablaban con entusiasmo de sus futuros nietos. Un ambiente cálido y familiar. Y Dan lo observaba todo en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Su familia estaba creciendo. Paso a paso. La foto de Sam Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. 3. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 6. Comentario. Votar capítulo 84, chapter 84, Rotation and Guardianship. En el período que siguió, la familia Walt celebró una serie de grandes fiestas y festejos, casi de forma consecutiva, con un nuevo festival prácticamente cada semana. Todos los hijos de Dan de la primera generación, los mayores que habían superado los 35 años y habían aplicado con éxito la primera etapa del sello de vitalidad, se casaron en un corto lapso de tiempo. Sam, Leon, Félix, Kai, Norman y el resto de los hermanos mayores contrajeron matrimonio. Algunos se casaron con hijas enviadas por Ayato de familias nobles de su reino, mientras que otros contrajeron matrimonio con hermosas huérfanas reunidas específicamente para este fin. Cada hijo fue emparejado con una esposa adecuada. En consecuencia, el ambiente familiar cambió por completo. Se volvió más vibrante y alegre, lleno de risas y conversaciones constantes. Las nuevas esposas aportaron una energía renovada al hogar. Quizás las personas más felices ante este cambio fueron las 12 madres. Como figuras maternales por naturaleza, el matrimonio de sus hijos mayores las había agobiado durante años, causándoles constante ansiedad e inquietantes preguntas: ¿cuándo se casará mi hijo? ¿Cuándo veré a mis nietos? Ahora, esa carga había desaparecido. El asunto estaba resuelto y sus hijos por fin eran maridos.
Una sonrisa permanente iluminaba los rostros de las madres, reflejando una profunda paz. El siguiente acontecimiento importante se produjo cuando Dan asignó a 3 de sus hijos una nueva y distinta misión: León, el feroz guerrero; Kai, el hijo callado que solo amaba el entrenamiento solitario; y Sato. Les ordenó dirigirse a la mansión recientemente construida por Hayato en las afueras del bosque del dragón sagrado y permanecer allí como guardianes permanentes de la zona, el punto fronterizo entre la familia y el mundo exterior. Sin embargo, el propósito principal de esta misión no era simplemente la tutela. El verdadero objetivo era que interactuaran directamente con el mundo exterior, que vieran las ciudades, la gente, la sociedad y la vida más allá de su aislamiento. Esto era especialmente crucial para Sato, quien estaba destinado a suceder a Dan en la gestión de los asuntos familiares en el futuro. Sato necesitaba comprender a fondo el mundo exterior, adquirir experiencia en el trato con la gente común y comprender los matices de la política, el comercio y los conflictos. No podía liderar a la familia estando completamente aislado e ignorante del funcionamiento del mundo. Así, Dan les concedió una libertad de movimiento y exploración relativamente amplia. Siempre que cumplieran con sus deberes principales: vigilar el puesto fronterizo, recibir los recursos mensuales de Hayato y monitorear la región, podían visitar ciudades cercanas y vagar a su antojo. Sin embargo, existía una condición estricta e inquebrantable: jamás debían abandonar el territorio gobernado por Hayato. Debían permanecer dentro de las fronteras y no expandirse más allá, pues fuera del dominio de Hayato, las cosas estaban menos controladas, eran más peligrosas y estaban más expuestas. Además, les ordenó proteger a Hayato y a su familia en caso de que se enfrentaran a una amenaza verdaderamente letal, como un intento de asesinato, un golpe de estado o una invasión masiva. En tales casos, debían intervenir de inmediato para preservar su útil frente. Sin embargo, si los conflictos eran meras batallas, guerras menores o luchas políticas comunes, tenían estrictamente prohibido interferir. Hayato debía ocuparse personalmente a sus asuntos como parte de su papel. Su participación solo despertaría sospechas indeseadas. No obstante, Dan concedió a Sato una excepción a esta última regla, permitiéndole intervenir en los asuntos de Estado según su criterio, siempre y cuando mantuviera a Hayato como rey reinante. La formación inicial para esta misión: León, Kai y Sato, fue cuidadosamente elegida por Dan. No fue una selección aleatoria, sino calculada. León, por naturaleza, era algo impulsivo y disfrutaba del combate. Salía con frecuencia, exploraba e interactuaba con la gente, probablemente incluso metiéndose en pequeños problemas. Esto era útil, ya que ganaría experiencia en el campo y aprendería de sus errores. Kai era su polo opuesto. Detestaba los problemas y prefería el entrenamiento en solitario. Aunque albergaba una curiosidad oculta por el mundo, no era de los que tomaban la iniciativa. Probablemente se quedaría en la mansión, entrenando y vigilando en silencio. Esto proporcionaba un equilibrio necesario, una presencia estable para mantener la base. En cuanto a Sato, su presencia era absolutamente vital. Necesitaba ver el mundo con sus propios ojos: el comercio, la población y la política. Observaría y aprendería cómo funcionaba el mundo. Fue una formación práctica invaluable para el hombre que algún día dirigiría la familia. Naturalmente, esta misión no era permanente para estas personas en particular. Los hijos de Dan se turnarían en esta misión de vigilancia de forma sistemática y organizada. Cada equipo estaría destinado en la mansión fronteriza durante exactamente un mes. Después, regresarían a la base principal, enclavada en el bosque, para descansar y continuar su entrenamiento habitual, mientras un segundo equipo salía a reemplazarlos. El segundo equipo planeado estaba formado por otros 3: Sam, el hijo mayor y más responsable; Félix, un hijo fuerte y confiable; y Norman. Norman era callado y un analista perspicaz, aunque algo retraído. Dan consideró que, en términos de fuerza general, Norman sin duda estaría un paso por delante de Sam. Partirían para su misión mensual al regreso del primer equipo. De esta manera, todos rotarían en la tarea: un equipo partiría mientras otro regresaba, en un ciclo continuo. Este sistema garantizaba varias cosas cruciales. Primero, nadie se cansaría del deber, ya que duraba solo un mes. Segundo, todos tenían la oportunidad de explorar y adquirir experiencia. Además, en un futuro próximo, cuando los otros hijos mayores de Dan cumplieran 35 años y aplicaran la primera etapa del sello de vitalidad, también se unirían a esta rotación, participando en las misiones periódicas de vigilancia para aprender y crecer.
Dan quería que todos sus hijos tuvieran algún tipo de contacto con el mundo exterior para adquirir experiencia real y comprender cómo funcionaban los seres humanos comunes. Esto era imprescindible. La familia no podía permanecer completamente aislada para siempre. Tenía que haber vías de comunicación ocultas y controladas con el mundo. Muy pronto, su hijo mayor de la segunda oleada podría unirse a este sistema. Se llamaba Yuta, el segundo hijo de Rin y el hermano menor de Sam, ambos de la misma madre. Tenía 34 años, solo 3 menos que Sam. En unos meses cumpliría 35, se aplicaría el primer sello de vitalidad y se incorporaría inmediatamente a la rotación. Yuta también era el siguiente en la lista de matrimonios, siendo el primero de la segunda oleada en casarse. Una vez aplicado con éxito su sello, se le concertaría un matrimonio adecuado. 3 en la pequeña mansión fronteriza, León estaba en el balcón, contemplando una ciudad lejana. Sus ojos brillaban con evidente emoción. Por fin fuera del bosque. Por fin viendo el mundo. A su lado, Kai meditaba en silencio, sin mostrar mucho entusiasmo. Dentro, Sato ya leía un informe detallado sobre la situación política del reino. 3 figuras, idénticas en apariencia, pero de carácter muy diferente. La foto de León Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. 1. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 9. Votar capítulo 85 Chapter 85 de Arch Training. ¿Eso es todo lo que tenéis, gallinas? La voz de León tenía un tono burlón y provocador mientras miraba al grupo de hombres que tenía delante. Solo unos 10 soldados permanecían en pie, jadeando con dificultad, con el cuerpo cubierto de sudor y mugre. Decenas más yacían esparcidas por la tierra agrietada y maltrecha del campo de entrenamiento. Algunos estaban completamente inconscientes por el agotamiento y el dolor, mientras que otros permanecían despiertos, retorciéndose de agonía y cubiertos de moretones. Un gemido sordo llenaba el aire. Los 10 hombres que aún permanecían en pie miraban a León con un miedo crudo y manifiesto. Tenían los ojos muy abiertos y les temblaban las extremidades. Ninguno se atrevía a moverse. El joven de cabello azul permanecía impasible ante ellos. Ni siquiera sudaba. Su respiración era perfectamente constante, como si no se hubiera esforzado en absoluto, a pesar de haber luchado contra 50 soldados a la vez, derrotándolos sin cesar durante 4 horas seguidas. Ya que ni siquiera tienes el valor de acusarme, dijo León, con un tono de burla en la voz, tomaré la iniciativa. Entonces, sin previo aviso, golpeó el suelo con su pie derecho con una fuerza inmensa. No fue una patada cualquiera. Fue un golpe cargado con una enorme concentración de chakra. Auge. El suelo bajo sus talones explotó literalmente. Una poderosa onda de energía comprimida se dirigió hacia los 10 soldados restantes. La onda expansiva los golpeó con una fuerza devastadora, lanzándolos decenas de metros hacia atrás como si fueran muñecos ligeros. Salieron disparados por los aires, gritando, antes de estrellarse violentamente contra la tierra. Todos y cada uno de ellos perdieron el conocimiento al instante por el impacto. Simultáneamente, la patada abrió profundas y anchas fisuras justo bajo los pies de León, grietas que se extendían 10 metros en todas direcciones, lo suficientemente profundas como para dejar al descubierto la roca madre irregular que yacía bajo tierra. Fue pura destrucción. Una aterradora demostración de poder. León se puso de pie con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Observó los cuerpos esparcidos por todas partes, 50 soldados, todos derrotados, todos indefensos. Aburrido, murmuró, con la voz cargada de aburrimiento y disgusto. Verdaderamente aburrido. Hizo una pausa y añadió con tono condenatorio. ¿Es este el nivel de soldados que se supone que deben defender a su país y a su rey? Uno negó con la cabeza, visiblemente decepcionado. Luego, se dio la vuelta y comenzó a caminar tranquilamente de regreso hacia el gran cuartel militar cercano, la estructura de madera de 2 pisos que servía como cuartel general del ejército en la capital. Dentro del salón principal, Lora Yato lo esperaba en silencio. Había estado junto a una ventana del segundo piso, observando todo lo que sucedía en el campo de entrenamiento desde su posición privilegiada. Lo había visto todo: la masacre unilateral, la aplastante derrota de sus hombres y la fuerza descomunal que exhibía aquel joven.
Su corazón era un torbellino de emociones, admiración, temor y un profundo alivio al saber que aquel poder estaba de su lado y no en su contra. Cuando León entró, Hayato hizo una reverencia de inmediato con claro respeto. Señor dragón. León lo interrumpió rápidamente, con un tono ligeramente molesto. Ya te lo dije, no me llames dragón en público. Le lanzó una mirada severa. Hayato se corrigió al instante, haciendo una reverencia de disculpa. Sí, mis disculpas. Señor Ryukoga. La decisión de usar el nuevo nombre Ryukoga fue un decreto reciente de Dan. Había decidido que la familia debía usar este nombre en público en lugar de Walt. Su razonamiento era simple, era mucho más apropiado para la cultura de inspiración japonesa que predominaba en este mundo. Walt era un nombre abiertamente occidental, atraería atención no deseada, suscitaría preguntas y parecería extranjero. Pero Ryukoga, un nombre japonés natural, se integraba fácilmente y no llamaba la atención. 3. La elección de este nombre por parte de Dan también fue intencional. Su significado, colmillo del dragón ancestral, evocaba la imagen de un clan ancestral con una rica historia y un toque de misterio. Por supuesto, esto no significaba que hubiera abandonado su apellido original, Walt. Al contrario, ese nombre representaba sus raíces, su verdadera identidad y el legado de su vida anterior en su mundo original. Ryukoga era solo para el mundo exterior una máscara, una tapalera, una identidad pública segura. Entre ellos, dentro del núcleo familiar, siempre serían los Walks. 2 identidades, una pública, otra privada. León se dirigió a Hayato con tono serio y firme. El nivel de tus soldados es patético. Vergonzosamente débiles. Lo miró fijamente a los ojos. Con tan escasa fuerza, no pueden proteger tu reino de ninguna amenaza real. Hizo una breve pausa antes de añadir. Cualquier ejército de fuerza media podría derrotarte con facilidad. Palabras duras, pero León sentía que eran totalmente ciertas. Hayato permaneció en silencio, con expresión neutra. Interiormente, pensó con amargura: es solo porque tu nivel es injustamente alto. Eres un monstruo. No eres un referente justo. Pero se guardó esos pensamientos. Para los estándares de esta época, sus soldados no eran débiles. Eran de nivel medio a bueno. Sin embargo, compararlos con el dragón que tenía delante o con cualquier miembro de la familia Ryukoga era como comparar niños pequeños con guerreros legendarios. No tenía sentido. Entonces León volvió a hablar, con un tono decisivo, como si anunciara un decreto. He decidido: a partir de ahora, estableceré un programa de entrenamiento intensivo para los soldados. Miró a Hayato. Asegúrate de reunir a los más fuertes y talentosos para que entrenen conmigo a diario. Les enseñaré a luchar correctamente, a usar el chakra con eficacia y a volverse más fuertes. Se detuvo. No serán tan fuertes como yo, por supuesto. Pero al menos mejorarán muchísimo. Hayato respondió con alegría clara y sincera: ¿de verdad? Muchísimas gracias, Lord Ryukoga. Hizo una profunda reverencia. Esto superaba con creces sus expectativas. Un miembro de esa misteriosa y poderosa familia entrenaría personalmente a sus tropas. Esto elevaría el nivel de su ejército exponencialmente. Se convertiría en el más fuerte de toda la región, tal vez incluso de varias regiones vecinas. Una enorme ventaja militar. Poder absoluto. Entonces, sin decirle una última palabra de despedida, León desapareció al instante. Hayato se quedó solo en el salón, con una amplia sonrisa en el rostro. Las cosas iban bien, mejor de lo que había previsto. Servir a los dragones, la familia Ryukoga le reportaba enormes beneficios: protección, poder, recursos, entrenamiento. Todo lo que su estado necesitaba en ese momento. Mientras se mantuviera leal y obediente, su futuro y el de su linaje estaría asegurado. En otro lugar, dentro de la gran mansión fronteriza, Sato estaba sentado leyendo un informe detallado sobre la economía de la región. A su lado, Kai meditaba en silencio, con los ojos cerrados. 3 hermanos. 3 personalidades. 3 maneras distintas de relacionarse con el mundo. León el guerrero, el entrenador, el que se involucra directamente. Sato el observador, el analista, el estudiante de política. Kai el solitario, el meditador, el que se centra exclusivamente en el entrenamiento. Cada uno a su manera. La foto de León Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard.
Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron4Dcard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 12. Comentario. Votar capítulo 86 Chapter 86 de New Program. Un numeroso grupo de niños pequeños permanecía formado en filas ordenadas. Ninguno de ellos superaba los 6 años. En total, 70 niños y niñas. Rostros pequeños, ojos grandes y cuerpos delgados llenaban el espacio. Dan habló con voz tranquila pero clara, que llegó a todos. Bienvenidos a su nuevo hogar. Hizo una pausa, observando sus pequeños rostros. A partir de hoy, vivirán aquí. Esta es su casa. Los niños lo miraron con una expresión ligeramente temerosa y tensa. Su rostro era frío y muy serio. Ni una sonrisa, ni rastro de calidez, solo una mirada penetrante y severa. Al mismo tiempo, estar justo frente a él, a pocos metros de distancia, les provocaba una presión invisible pero claramente perceptible. Una pesadez en el ambiente hacía que uno quisiera bajar la cabeza automáticamente. Incluso los más pequeños, aunque no comprendían lo que sucedía, sentían que sus instintos les advertían. Esto fue completamente intencional por parte de Dan. Quería dejar una huella profunda y contundente en sus jóvenes mentes desde el principio, una impresión de autoridad, fuerza y respeto obligatorio. La formación comienza en la infancia. Así es como se forjan las verdaderas lealtades. Continuó con el mismo tono tranquilo y firme. De ahora en adelante, entrenarán según un programa específico y estrictamente organizado. Se les proporcionará comida suficiente y de buena calidad. Ropa limpia y abrigada. Todas sus necesidades básicas serán cubiertas por la familia Ryukoga. Hizo una pausa, mirándolos a los ojos muy abiertos. A cambio, lo único que se les exige es algo sencillo: un entrenamiento riguroso y una concentración total en lo que se les enseña. Escuchar. Obediencia. Esfuerzo. Entonces guardó silencio un instante, con la mirada aún más penetrante. Continuó con un tono más riguroso y claro. A cambio, lo que quiero de ti es muy sencillo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Que seas mía. Fue una palabra clara. Directa. No había ambigüedad en ella. Su propiedad. La propiedad de la familia. Luego alzó un poco la voz, preguntando con tono autoritario: ¿entiendes? Un breve silencio siguió a la mirada de los niños confundidos. Repitió la pregunta más alto, con más firmeza: ¿entienden? Todos los niños respondieron rápidamente, algunos por miedo, otros con entusiasmo y otros simplemente imitando a los demás. Sí, maestro. Muchas vocecitas, pero claras. Les dedicó una leve sonrisa para intentar calmarlos, pues quería dar una impresión severa sin exagerar. Al fin y al cabo, solo eran niños. Dijo con un tono ligeramente menos severo: bien. Entonces, bienvenido. Se volvió hacia Sam, su hijo mayor, que permanecía en silencio a su lado, observándolo. Le dijo en voz baja: muy bien. Ahora puedes dividirlos para entrenarlos según el plan que te expliqué. Sam asintió seriamente. Sí, padre. En el programa que había preparado, Dan se había asegurado, de forma específica e intencionada, de que los 70 niños se dividieran en dos grupos completamente separados: el campamento de chicos, compuesto por 35 niños, y el campamento de chicas, compuesto por 35 niñas. Sus hijos mayores Sam, León, Félix y el resto de los hermanos entrenarían al grupo de chicos. Sus hijas mayores Sofía, Amy, Ozzy y el resto de las hermanas entrenarían al grupo de chicas. Separación total. Sin mezcla. Sin interacción innecesaria. ¿Por qué esta estricta separación? Porque nunca quiso que se mezclaran e interactuaran libremente. Quería evitar situaciones ridículas o molestas relacionadas con el primer amor, los sentimientos infantiles o los vínculos emocionales no planificados. Estos niños no estaban allí para jugar ni para entablar amistades románticas. En cambio, quería que se concentraran por completo y sin distracciones en el riguroso entrenamiento y la educación intensiva diseñados precisamente para ellos. Combate. Chakra. Técnicas. Lealtad. Principios. No había tiempo para emociones ingenuas e infantiles. Cuando crecieran a los 16 o 17 años y una vez que fueran fuertes, estuvieran bien entrenados y debidamente formados, solo entonces se les permitiría casarse o entablar relaciones sentimentales.
La mayoría de estos 70 niños eran huérfanos abandonados y sin hogar, niños de la calle sin techo, bebés dejados en las puertas de los templos. El señor Hayato los había reunido cuidadosamente de las ciudades y aldeas de su territorio y los había enviado exactamente como se le había ordenado. Cada niño fue examinado minuciosamente, buena salud, ausencia de enfermedades graves y una inteligencia lo más evidente posible. De buena calidad. Aptos para el entrenamiento. En realidad, aunque Dan quería que sirvieran a su familia con absoluta lealtad y obediencia total, quizás incluso con sus vidas si fuera necesario, al mismo tiempo les estaba prestando un servicio real y significativo. ¿Un servicio? ¿Cómo? En pocas palabras, en esta época dura y primitiva, no existían orfanatos, guarderías ni ningún sistema de apoyo social. Por lo tanto, la mayoría de los niños sin hogar y huérfanos morían, ya fuera por hambre, el frío del invierno, enfermedades o accidentes. Muerte en las calles. Solos. Sin nadie. Si de alguna manera sobrevivían, solían convertirse en pequeños delincuentes, ladrones, mendigos o algo peor. Sin futuro. Sin esperanza. Así, desde su perspectiva, les prestaba un servicio valioso y real, les proporcionaría comida suficiente 3 comidas al día, de buena calidad, no las sobras que solían comer. Les ofrecería un refugio cálido y seguro, habitaciones limpias, camas cómodas, protección contra el frío y la lluvia. Les daría buena ropa, no harapos como los que llevaban, sino ropa limpia y abrigada. Y les brindaría un excelente entrenamiento enseñándoles combate, chakra y técnicas con las que la mayoría solo soñaba. Todo esto era gratuito, al menos en esta etapa de sus vidas, sin ningún costo económico. Una vez que estuvieron listos, se esperaba que sirvieran a la familia. Lealtad. Obediencia. Trabajo duro. No era un maltrato en absoluto para los estándares de esta cruel época. De hecho, era un trato excelente ser rescatados de una muerte casi segura a cambio de servir a una familia poderosa que les proporcionaba todo. 4. Además, elegiría a las mejores, más talentosas y más leales para que se integraran oficialmente a la familia Walt como esposas de sus hijos. También propondría a algunas como posibles maridos para sus hijas, si ellas aceptaban. Se convertirían en parte de la familia, no solo en sirvientas. Así pues, el asunto les convenía, o al menos así lo veía Dan desde su perspectiva y con su fría lógica. Salvar a niños de una muerte segura. Brindarles una vida mucho mejor. Entrenarlos para que se volvieran fuertes. Y darles a algunos la oportunidad de unirse a una familia poderosa. Todo esto a cambio de lealtad y servicio. Un trato justo. Lógico. Mutuo y beneficioso. Así veía él el asunto, con su fría lógica y sus cálculos precisos. Sin emociones. Sin compasión desmedida. Solo beneficio mutuo. Observó a los 70 niños por última vez. Rostros pequeños. Temerosos. Pero también llenos de una esperanza oculta. Serían moldeados. Forjados. Transformados. De niños callejeros desesperados en poderosos guerreros. Miembros útiles. Quizás incluso parte de la familia. Un plan que requiere tiempo, pero efectivo. Se dio la vuelta y se alejó lentamente. Sam comenzó a dar órdenes a gritos, dividiendo a los niños en grupos y organizando las filas. El programa había comenzado. Un nuevo futuro se construía ante ellos. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 6. Comentario. Votar capítulo 87 Chapter 87 de Tick Generation. Hoy, la familia Walt se encontraba inmersa en una atmósfera de intensa emoción, un marcado contraste con su rutina habitual y disciplinada. Se percibía una emoción palpable, una alegría desbordante y un constante movimiento por toda la finca. ¿El motivo? Un acontecimiento sin precedentes en la larga historia de la familia. La esposa de Sam, Inamori, había dado a luz a su primer hijo. Con ello, la familia Walt dio la bienvenida oficialmente al primer miembro de la tercera generación. Fue un momento histórico, un verdadero punto de inflexión. La familia ya no se componía solo de 2 ramas, el padre y sus hijos. Ahora abarcaba 3 generaciones completas: abuelo, hijos y nieto. El linaje crecía, se expandía y aseguraba su permanencia.
La importancia del acontecimiento fue tal que incluso Dan, quien se encontraba profundamente inmerso en su investigación sobre una técnica de entrenamiento vital, interrumpió su trabajo para atender personalmente a la recién nacida. Entró en una habitación amplia, cálida y bien iluminada. Casi todos los miembros de la familia estaban presentes, las madres, los hijos e hijas mayores, e incluso algunos de los niños más pequeños, curiosos por la noticia. Todos estaban reunidos alrededor de la cama donde yacía Inamori, exhausta pero radiante de felicidad, acunando a su recién nacida en brazos. Dan observó al bebé en silencio. Su primer nieto. La primera chispa de la tercera generación. El pequeño era diminuto, de apenas un día de nacido, con el rostro ligeramente sonrojado y los ojos fuertemente cerrados. Sus manitas estaban apretadas en puños. Y su cabello, incluso a esa tierna edad, tenía el inconfundible tono azul celeste característico de su linaje. Una oleada de calidez y auténtico orgullo inundó el pecho de Dan. Era un orgullo profundo y visceral, nacido de ver su linaje y su sangre perpetuarse tan directamente. Una tercera generación. Que portaba sus rasgos. Que portaba su sangre. Que portaba su nombre. La verdadera inmortalidad no residía simplemente en una larga vida, sino en una descendencia inagotable. Resultaba asombroso lo claramente que el bebé había heredado los rasgos distintivos de la familia. Ese cabello azul celeste probablemente se convertiría en un símbolo permanente del clan a través de los siglos. Con el entrenamiento adecuado a medida que creciera, el niño incluso podría despertar el Kekkei Genkai específico de la familia. Bien. Excelente, murmuró Dan. Sam, de pie junto a su esposa con el rostro lleno de orgullo y expectación, habló con voz cargada de emoción. Padre. ¿Estarías dispuesto a ponerle nombre? Uno para Sam, esto representaba un gran honor y una forma de recibir la bendición de su padre para su hijo. En muchas culturas, la tradición de que el patriarca pusiera nombre al primer nieto era fundamental. Dan guardó silencio un instante, reflexionando. Varios nombres le vinieron a la mente. ¿Cuál era el adecuado? ¿Cuál transmitía el significado y el peso correctos? Alzó la vista, miró al bebé y habló con voz tranquila y firme. A partir de este momento, será conocido como Jin. Jin. Un nombre sencillo. Corto, pero significativo. En diversos contextos, podía significar plata, humanidad o verdad. Era un nombre sólido. Fuerte. Apropiado. Todos en la sala escucharon el nombre con claridad. Jin. El primer miembro oficial de la tercera generación. Jin Walt. Su madre, Inamori, acarició a su hijo con ternura y una cálida sonrisa. ¿Oíste eso, hijo mío? De ahora en adelante, eres Jin. Jin Walt. Su voz era suave, rebosante de amor maternal. El pequeño, por supuesto, no entendió nada. Simplemente se movió un poco y emitió un pequeño sonido. Entonces Rin, la primera esposa, dio un paso al frente con evidente alegría. Extendió las manos y tomó con cuidado al bebé de los brazos de Inamori. Sosteniéndolo en sus brazos, contempló su carita y sonrió radiante. Mi pequeño nieto. Jin, dijo con la voz embargada por la emoción. La palabra nieto la pronunció con inmenso orgullo. Se había convertido oficialmente en abuela, pero aún aparentaba tener 20 y tantos años. Era una escena extraña, pero maravillosa a su manera. Dan la miró con calma y le preguntó: ¿Estás bien? Rin respondió con una amplia sonrisa, con los ojos brillantes. Estoy perfectamente bien. Sin embargo, Sam miró a su madre con evidente preocupación y tensión. Mamá, deberías estar descansando. No te conviene estar fuera de la cama así, diste a luz ayer. Necesitas recuperarte. Dos levantó la cabeza de golpe, dirigiendo a su hijo una mirada fulminante y juguetona. Silencio. Ordenó con firmeza, pero con un toque de picardía. Inclinó la cabeza hacia el bebé, acunándolo con evidente cariño. Quiero ver a mi nieto. Eso es más importante que descansar. En realidad, Rin también había dado a luz recientemente a su sexta hija justo un día antes de que la esposa de su hijo mayor diera a luz. A pesar de ello, allí estaba, de pie, sosteniendo a su nieto sin mostrar signos visibles de fatiga. Su fuerza física, reforzada por el sello de vitalidad, hizo que su recuperación del parto fuera increíblemente rápida, mucho más rápida que la de las mujeres comunes. Dan observó el cálido ambiente que lo rodeaba. Vio a todos sus hijos e hijas reunidos con alegría, riendo, charlando y compartiendo chistes sobre el pequeño Jin.
Vio a sus esposas sonriendo felices, hablando de los futuros nietos, ya que varias de sus nueras también estaban embarazadas. Vio a Rin sosteniendo al bebé con ternura y a Sam sonriendo con orgullo. Volvió a sentir ese orgullo profundo y sincero, una sensación bastante inusual para su carácter frío. Una leve sonrisa, apenas visible pero genuina, asomó a sus labios. Entonces, decidió retirarse. Regresaría a su entrenamiento e investigación, dejando a la familia disfrutar de su libertad. Sabía bien que, en su presencia, los familiares no podían expresar sus sentimientos con total libertad. Sentían cierta timidez ante él, una sensación de restricción y profundo respeto que les impedía relajarse por completo. Su presencia y su carácter impasible creaban un ambiente serio, incluso en los momentos de alegría. Era mejor dejarlos tranquilos un rato, reír, jugar y celebrar con libertad. Desapareció de su sitio al instante, sin decir palabra ni sonido. Simplemente, ya no estaba allí. Regresó a su laboratorio privado, en lo profundo de la base, lejos del ruido y la alegría, para retomar su entrenamiento y su investigación sobre la segunda fase del sello cerebral. Ese era su propósito. Él creó el poder. Protegió a la familia. Garantizó el futuro. Y ellos, sus hijos y nietos, vivieron. Se regocijaron. Continuaron. Era un equilibrio. Cada uno tenía su papel. De vuelta en la habitación, el ambiente cambió ligeramente. Se volvió más alegre, más animado y más distendido. Los hermanos empezaron a bromear sobre quién sería el próximo en tener un hijo. Las hermanas planearon una fiesta más grande para cuando llegaran más nietos. Las esposas hablaban de la crianza de los hijos y de futuros nombres. Y el pequeño Jin, ajeno a todo, dormía plácidamente en brazos de su abuela, Rin. El primero de la tercera generación. Pero sin duda no será el último. La foto de Leon Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 11. Comentario. Votar capítulo 88 Chapter 88 de First Breakthrough. Zas. Una ondulación visible se extendió por el aire que rodeaba toda la base de la familia Walt. Una ola casi invisible, pero que cualquiera que posea sensibilidad a los chakras podía sentir con sorprendente claridad. Dentro de una de las amplias cámaras recién construidas, caracterizada por gruesos muros de piedra y una abundante iluminación proveniente de varias ventanas y lámparas de aceite, Dan permanecía en sereno silencio. Observaba con atención inquebrantable. Frente a él, su hija Osi tenía los ojos fuertemente cerrados, sumida en una profunda concentración, con una expresión completamente seria. Sostenía con cautela la mano derecha sobre una gran losa de metal que descansaba sobre un pedestal de 4 patas. La losa de metal era considerable, de aproximadamente 1 metro de largo, medio metro de ancho y varios centímetros de grosor. En su superficie y alrededor de ella se encontraban grabados innumerables sellos intrincados y precisos, dibujados con maestría, líneas entrelazadas, círculos superpuestos y símbolos crípticos. Era el resultado de años de trabajo. Cada sello colocado con precisión milimétrica. La mano de Osi comenzó a brillar con un tenue chakra azul. Lentamente, con constancia y un control meticuloso, la energía empezó a fluir desde ella hacia la losa de metal. La losa la absorbió por completo. Uno a uno, los sellos grabados comenzaron a encenderse, activándose en una secuencia rítmica. Un suave resplandor azul se extendió por toda la superficie del metal. Era hermoso, fascinante y profundamente científico. El proceso continuó durante varios minutos mientras Osi bombeaba un flujo constante de energía y la losa seguía absorbiéndola. De repente, Osi retiró la mano. Abrió los ojos de golpe, grandes y brillantes de pura emoción. Sin previo aviso ni pensarlo 2 veces, saltó hacia Dan con un impulso puramente infantil. «Lo logré. El experimento fue un éxito, padre», exclamó, y su risa llenó la habitación. Se elevó por los aires con los brazos extendidos. Ni siquiera se percató de la gravedad de sus acciones hasta que ya estaba en los brazos de su padre. Él la había atrapado instintivamente. De repente, la realidad la golpeó. Su rostro se enrojeció intensamente, adquiriendo un rojo carmesí profundo y vívido, por la vergüenza. ¡Qué comportamiento tan infantil delante de su severo padre!
Fue una constatación increíblemente incómoda. Dan la recostó suavemente y con calma en el suelo. Luego, en un gesto inusualmente tierno, extendió la mano y le acarició la cabeza. Bien hecho, mi niña, dijo en voz baja, aunque con un orgullo inconfundible. Palabras sencillas. Pero viniendo de él, significaban el mundo para ella. A pesar del rubor que aún la invadía y de que evitaba su mirada directa, una amplia sonrisa de pura alegría iluminó su rostro. Por fin había logrado, tras años de experimentación constante, repetidos fracasos y momentos de profunda frustración, completar su primer gran proyecto del mundo real. Era una tarea que Dan le había encomendado personalmente años atrás. Era compleja y agotadora, y requería un profundo conocimiento del Fuinjutsu avanzado. El proyecto consistía en desarrollar un sello avanzado para el almacenamiento de chakra y luego integrarlo eficazmente con la técnica de barrera protectora que envolvía a toda la familia. El objetivo: lograr que la barrera fuera autosuficiente e independiente de Dan. Quería un sistema que ya no dependiera de su presencia física ni de su técnica de red específica para mantenerse activo. La primera versión de la barrera, que él mismo había construido años atrás, requería su intervención directa. Tenía que activarla manualmente e inyectarle energía cada vez que fuera necesaria. Esto resultaba algo inconveniente, poco práctico y peligroso. Si se ausentaba durante un período prolongado, la defensa fallaría porque estaba vinculada a él. Pero ahora, con este nuevo avance, la barrera funcionaría completamente por sí sola. Autónoma. Autosuficiente. Ya no necesitaba a Jan. En realidad, Ozzy había alcanzado el éxito mucho más rápido de lo previsto. ¿La razón? Un nuevo factor había entrado en juego: el metal conductor de chakra. Este hierro especializado es un material raro capaz de conducir y almacenar energía con gran eficiencia, algo que antes no estaba a su alcance. Sin embargo, tras imponer su control sobre el Orayato y abrir canales de comunicación con el mundo exterior, la familia tuvo acceso a muchos recursos nuevos, incluyendo minerales y materiales raros que no se encontraban en la remota región. Este metal conductor, en particular, fue uno de los recursos más importantes. Gracias a él, los experimentos de Ozzy se aceleraron significativamente. Ella utilizó el metal como soporte principal para la red de sellos que conformaban la barrera protectora. En lugar de tallarlos en madera o piedra, materiales relativamente débiles, propensos a la erosión y difíciles de mantener, los grabó en placas de metal conductor. Estas placas resultaron más resistentes, estables y mucho más eficientes. El resultado fue un éxito rotundo, mucho antes de lo previsto. Ahora, con este nuevo sistema que Ozzy había perfeccionado, la barrera protectora alrededor de la base solo requería una cosa: un suministro periódico de energía al gran sello de almacenamiento, que funcionaba esencialmente como una batería gigante. Una vez llena por cualquier miembro de la familia, funcionaría continuamente durante semanas sin interrupción en condiciones normales. Alimentaba la barrera y activaba el sistema basado en el sello, manteniéndolo en funcionamiento en todo momento. Era automático y autosuficiente mientras se le suministrara energía. A diferencia de la versión anterior, que requería la activación personal de Dan a través de su técnica de red, esta nueva versión aumentó considerablemente la eficacia de la barrera, haciéndola más estable y fiable. Dan observó la placa metálica que brillaba con los sellos activados. Luego miró a su hija, Ozzy, de pie frente a él. Su rostro aún estaba ligeramente sonrojado por la timidez, pero su sonrisa era radiante de triunfo. Sintió un auténtico orgullo. No se trataba solo del avance técnico, a pesar de su inmensa importancia. Se trataba de su hija misma. Había trabajado duro. Había perseverado y se había negado a rendirse, a pesar de que este era su primer proyecto de investigación y no había sido nada fácil. Finalmente, lo había logrado. Esto era precisamente lo que él deseaba para sus hijos: no solo destreza militar, sino también inteligencia, perseverancia y capacidad de innovación. Volvió a hablar, con un tono más serio. Y ahora que esto ha terminado, te encomendaré un nuevo proyecto. Hizo una pausa, mirándola fijamente a los ojos. Lo necesitaremos también en el futuro. Los ojos de Ozzy se abrieron de par en par. Un nuevo proyecto. Un nuevo desafío. Su sonrisa se ensanchó aún más mientras asentía con entusiasmo. Haré todo lo posible. La foto de Ozzy Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon.
Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 6. Comentario. Votar capítulo 89 Chapter 89 Inherited Persistence. Puedes relajarte un rato. Dan habló mirando a Ozzy con calma, con un tono de voz sutil y delicado. Has logrado una hazaña impresionante. Te mereces un descanso. Pero ella respondió al instante, alzando la cabeza con firmeza, con los ojos brillando de determinación. No, padre. Ahora no. Lo miró fijamente. Quiero comenzar la segunda fase del proyecto de inmediato. Sin demora. Dan observó sus rasgos serios, la inconfundible determinación en su mirada y la firmeza en su tono, un rechazo absoluto al concepto de ocio. Al ver esto, no insistió. No tenía sentido forzar el descanso a una mente tan decidida. Muy bien, dijo simplemente. Puedes hacer lo que quieras. Para Ozzy, esta negativa a descansar a pesar de semejante éxito no era ni extraña ni impulsiva. Era completamente natural. Había pasado los últimos años frecuentando el laboratorio privado de Dan, presenciando de primera mano cómo mantenía una continuidad absoluta e inquebrantable en sus experimentos e investigaciones. Nunca se detenía. Incluso después de lograr avances trascendentales o perfeccionar técnicas increíblemente complejas, seguía adelante sin pausa. Así había sido desde el principio. La primera versión del sello de vitalidad. Un éxito rotundo, y enseguida pasó a la segunda. Las técnicas avanzadas de hilo. Dominadas, y enseguida las aplicó a nuevas técnicas. El agarre de gravedad. Perfeccionado, y se lanzó de lleno a la investigación del sello cerebral. Para Dan, el éxito nunca fue un destino. Era simplemente el punto de partida para el siguiente proyecto. Jamás se tomó un largo descanso como recompensa por sus triunfos. Precisamente ese ambiente de progreso constante y perseverancia incansable había marcado profundamente a Ozzy. Anhelaba ser como él, emular su metodología y adoptar su filosofía. Ni un momento de descanso, ni de inactividad, solo trabajo constante para alcanzar el siguiente objetivo. Aunque en el fondo sabía, con total sinceridad, que jamás alcanzaría su nivel de dedicación pura y desinteresada, la naturaleza fundamental de su padre era un fenómeno singular e irrepetible. Era casi imposible que otro poseyera esa misma obsesión por el progreso, esa silenciosa locura en la búsqueda de la perfección y esa determinación inquebrantable que jamás flaqueaba bajo ninguna circunstancia. La combinación de tales rasgos era extraordinaria. Sin embargo, estaba decidida a emplear todas sus fuerzas para acercarse lo máximo posible a ese ideal, aunque la cima aún estuviera fuera de su alcance. Esto era especialmente cierto porque el segundo proyecto, la nueva misión que él le había encomendado, era de vital importancia y de una complejidad abrumadora. El objetivo era doble: mejorar significativamente la efectividad y el poder defensivo de la técnica de barrera protectora y, lo más difícil, integrar en ella propiedades de genjutsu. Esto significaba que la barrera no solo repelería ataques físicos y chakra, sino que también proyectaría poderosas ilusiones para engañar a cualquiera que se acercara. Verían cosas que no existían, oirían sonidos fantasma o encontrarían toda la región completamente oculta a sus sentidos. Se trataba de una capa de protección psicológica, más que de mera fuerza física. Aquí, la dificultad se multiplicaba exponencialmente. Para adoptar a una barrera de rasgos ilusorios tan avanzados, Ozzy tendría que estudiar un campo completamente distinto al Fuinjutsu que dominaba. Debía adentrarse en el arte del genjutsu, el arte del engaño, el secuestro de los sentidos y la manipulación de la mente. Además, debía dominar el estudio de la energía espiritual y el poder mental para influir directamente en la consciencia. El proyecto era complejo y multifacético, y requería la fusión perfecta de tres campos distintos: Fuinjutsu, Genjutsu y energía espiritual en un único sistema integrado. Era una tarea que se consideraría casi imposible para cualquiera que no fuera un verdadero prodigio. Sin embargo, a pesar de la evidente dificultad y el enorme desafío, Ozzy no solo estaba dispuesta, sino entusiasmada. Sus ojos brillaban con auténtico fervor. ¿Por qué? Porque significaba que se vería obligada a conquistar dominios de conocimiento completamente nuevos. Esto ampliaría su base intelectual, haciéndola más fuerte, más versátil y más eficiente. No solo sería una experta en sellos. Sería una maestra de las ilusiones y el poder espiritual. Una persona polifacética y completa. La idea era embriagadora.
Afortunadamente, no tuvo que empezar desde cero. Su padre ya había sido un pionero en este largo camino. A lo largo de las décadas, había trazado un camino claro a través de estos complejos temas. Había estudiado Genjutsu en profundidad, aunque aún no lo utilizaba con frecuencia en su estilo de combate personal. Su comprensión teórica era impecable. También había dominado el estudio de la energía espiritual y el poder mental como piedra angular de su investigación sobre el sello cerebral. Todo esto estaba documentado, escrito y organizado en sus pergaminos. Uno tenía acceso completo a esa inmensa cantidad de conocimiento. Eso facilitó enormemente su tarea. En lugar de empezar de cero, construía sobre una base sólida ya establecida por Dan. Se apoyaba en los hombros de un gigante, lo que hacía que el ascenso fuera mucho más manejable. Además, ver el trabajo incesante de su padre y comprender la profundidad de su dedicación la hizo sentir aún más cercana a él. A sus ojos, era una figura magnífica, un héroe silencioso que, sin quejarse ni pedir elogios, cargaba con el peso de toda la familia sobre sus fuertes hombros. Seguía adelante sin vacilar jamás. Décadas de trabajo constante. Sin verdadero descanso. Solo formación, investigación y planificación. ¿Cómo no iba a admirarlo? ¿Cómo no iba a querer ser como él? Por lo tanto, no descansaría. No se dejaría cegar por su éxito actual. Empezaría el siguiente proyecto de inmediato, siguiendo su ejemplo y caminando tras sus pasos. Dan miró a su hija en silencio, viendo el fuego y la perseverancia en sus ojos. Sintió una cálida sensación en el pecho, un orgullo oculto. No dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza. Luego se dio la vuelta y retomó su entrenamiento. Ozzy hizo lo mismo, volviéndose hacia su mesa cubierta de pergaminos y herramientas. Comenzó a leer, preparándose para la siguiente etapa. Uno solo trabajo. Constante. Diligente. Interminable. Así se forja la grandeza. No por suerte, ni solo por talento, sino a través del trabajo, la perseverancia y una determinación inquebrantable. Día tras día, año tras año, década tras década. Sin descanso, al menos para la familia Walt. La foto de Ozzy Walt está disponible para todos en mi página de Patreon, incluso si no eres miembro. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon/Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 7. Comentario. Votar capítulo 90 Chapter 90 de Seal of Death. No Dan estaba inmerso en el análisis de los intrincados detalles de una nueva técnica que había perfeccionado recientemente, una metodología de profunda importancia para él. Su fundamento, al igual que gran parte de su trabajo, estaba profundamente arraigado en el arte del Fuinjutsu. En realidad, si se utilizara de esa manera, podría considerarse una técnica ofensiva devastadora y peligrosa. Sin embargo, para Dan, su propósito principal era completamente diferente. Era, ante todo, una herramienta para su propio desarrollo. A lo largo de los años, a pesar de su disciplinada rutina diaria dentro del pozo acuático de 500 metros de profundidad, la efectividad de este entrenamiento había disminuido gradualmente. La razón era simple y directa: a medida que su fuerza física aumentaba exponencialmente con el paso de los años, reforzada por la continua evolución del sello de vitalidad y su propio acondicionamiento físico implacable, su cuerpo se había vuelto formidable. El peso aplastante a esa profundidad, que antes había representado un verdadero desafío y un inmenso esfuerzo físico, ya no suponía un obstáculo significativo. Su físico se había adaptado por completo al entorno. El entrenamiento se había vuelto rutinario. Incluso cómodo. Ya no lo llevaba al límite ni extraía todo el potencial de sus capacidades latentes. Esto significaba que la utilidad para el desarrollo que lo había llevado a su nivel actual se estaba desvaneciendo. Ante este obstáculo, se le presentaban dos caminos distintos para encontrar una solución. La primera opción consistía simplemente en aumentar la profundidad física, excavando un pozo aún más profundo. En lugar de 500 metros, podría descender a 1000, 2000 o incluso 3000 metros. A medida que se fortaleciera, simplemente cavaría más profundo. Era una solución directa y lineal. Sin embargo, Dan consideraba este enfoque totalmente impráctico a largo plazo. Su fuerza seguiría aumentando indefinidamente. Eso estaba seguro. ¿Acaso se vería obligado a pasar su vida excavando kilómetros en la tierra cada vez que superara un límite?
Además, el enorme volumen de agua necesario para llenar semejante vacío sería astronómico. Era ilógico, una pérdida de tiempo y, en última instancia, imposible a cierta profundidad, se toparía con el calor geotérmico del núcleo del planeta o con estratos geológicos inestables. Descartó la idea por completo. El segundo camino, y el que finalmente eligió, era mucho más complejo pero infinitamente más elegante: innovar una solución completamente nueva. En lugar de depender de la presión hidrostática natural que proporciona la profundidad, ¿por qué no crear él mismo una presión atmosférica artificial? Una presión que pudiera controlarse, modularse e incrementarse casi sin límite, independientemente de la ubicación. El concepto era sencillo en teoría, pero su ejecución resultaba desalentadora. Concibió una técnica basada en Fuinjutsu avanzado, similar en principio a los sellos de almacenamiento de chakra que Oshi había utilizado en su exitoso proyecto. Sin embargo, la sustancia que esta técnica buscaba contener era fundamentalmente diferente. No energía, sino aire. Esta técnica atraería continuamente la atmósfera circundante, sus moléculas, sus átomos, todo, y la comprimiría con una fuerza asombrosa en una zona confinada y definida con precisión. Esto, a su vez, aumentaría de forma directa y masiva la presión atmosférica total dentro de esa área específica. Una presión artificial, totalmente controlable, capaz de alcanzar niveles aterradores, muchas veces superiores al peso del mundo natural. Esto era justo lo que necesitaba para crear un santuario de entrenamiento personal en cualquier lugar, con el nivel de presión que deseara. No hacía falta excavar. No era necesario descender al abismo. Simplemente activaba el sello, entraba en la zona presurizada y entrenaba. Era perfecto, eficiente e infinitamente escalable. A pesar de la simplicidad teórica, la aplicación práctica estaba plagada de peligros. Dan pasó años realizando diversos experimentos, lidiando con investigaciones complejas y repetidos fracasos. Siempre realizaba estas pruebas en un lugar remoto, a cientos de kilómetros de la base familiar principal, en lo profundo de la naturaleza salvaje. La razón era evidente: los experimentos fallidos fueron catastróficos. Provocaron explosiones aéreas masivas y ondas expansivas que arrasaron bosques y pulverizaron la tierra. Si hubiera realizado estas pruebas cerca de la base, los daños colaterales habrían sido graves, pudiendo haber perjudicado por error a algún miembro de su familia. Finalmente, tras años de arduo trabajo y perseverancia, lo dominó. La técnica funcionó a la perfección. Además, como valioso resultado de esta extensa investigación, logró desarrollar aplicaciones ofensivas sumamente potentes y destructivas, versiones modificadas del mismo principio. En lugar de usar la presión del aire para entrenar, podía emplearse como arma. Comprimir un enorme volumen de aire en un punto minúsculo y liberarlo repentinamente contra un enemigo resultaba en una devastadora explosión por conmoción, una onda expansiva capaz de aplastar todo a su paso. Era letal y muy eficaz contra grandes grupos de enemigos. Dan incorporó esta variante ofensiva al programa de entrenamiento general de la familia, poniéndola a disposición de aquellos de sus hijos que se especializaban en Fuinjutsu y poseían la fuerza necesaria. Se convirtió en una formidable adición al arsenal familiar. Sin embargo, su técnica de entrenamiento principal, la que desarrolló para sí mismo y que denominó oficialmente sello de profundidad, seguía siendo un arte verdaderamente peligroso. Podía usarse ofensivamente con facilidad, sobre todo por auténticos especialistas en Fuinjutsu que comprendían los sellos a un nivel similar al suyo. Podían manipularlo de diversas maneras destructivas, pero seguía siendo peligroso incluso para el propio usuario. Requería más que un simple conocimiento de los sellos. Exigía un nivel de control del chakra prácticamente sobrehumano. Dan estaba seguro de que nadie en su familia, al menos en su estado actual, había alcanzado la precisión necesaria para manejar con seguridad el sello de la profundidad. En consecuencia, tomó una decisión clara: no tenía intención de enseñárselo a nadie. Ni siquiera a sus hijos de mayor confianza, ni a Oshi, su asistente más cercano. A nadie. Para él, era un arte prohibido para casi cualquier persona, incluso para alguien poderoso. El riesgo de un solo error superaba con creces cualquier beneficio potencial. Era un poder reservado únicamente para aquel que pudiera soportar su peso sin flaquear. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard.
Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon /Aaron4Dcard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo.